Bienvenidos una vez más a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Y somos, ahí está, una familia que avanza, ¿no? Esa es nuestra frase que hemos dicho, que poco a poco avanzamos por la gracia de nuestro amado Dios. Estamos aquí por gracia, avanzamos por gracia, y terminaremos llegando, cuando Cristo vuelva otra vez, también por su inmensa gracia. La semana pasada estuvimos meditando en esta hermosa epístola a los Romanos y hemos dicho que vamos a empezar una serie de sermones con el título Recordar es volver a vivir. Y habíamos quedado que este recordar tiene que ver con el Evangelio de la gracia de Dios, como el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios el capítulo 15, el versículo 1, diciendo: hermanos, les recuerdo el Evangelio. Pero ¿por qué es tan importante recordar el Evangelio? Porque vimos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y este poder no solamente es por el primer día en el cual yo vine y dije: Señor, perdona mis pecados, el Señor de mi vida, sino que este poder tiene que ver con todos los días de mi vida en este hermoso proceso de santificación en el cual estamos cada uno de nosotros hasta que Cristo vuelva y este cuerpo sea cambiado, un cuerpo glorificado, y lleguemos a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Vimos en este primer versículo de Romanos capítulo 1, el versículo 1, que el apóstol Pablo nos habló que él se identificaba como un siervo de Jesucristo, que era un esclavo de Cristo, estaba dispuesto a todo lo que su Señor dijera. Si el Señor dijera ve para allá, Pablo estaba dispuesto para ir para allá. ¿Pero por qué? Porque Pablo había disfrutado de la gracia de Cristo Jesús. Él era un perseguidor de la iglesia. Él había dado autorización para que mataran a Esteban delante de sus ojos. Por manos de los fariseos iba camino a Damasco para meter en la cárcel a muchos cristianos. Pero en medio de ese caminar, el Señor se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo respondió: Señor, ¿quién eres tú, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Después de ese momento, la vida del apóstol Pablo cambió totalmente. Él mismo se decía: yo siendo el peor de todos los pecadores, Dios me mostró gracia sobre gracia. Y es gracias a lo que Cristo Jesús le mostró y lo que hizo en la cruz, es que Pablo estaba dispuesto a poder padecer por Cristo, por todos los sufrimientos que vimos la semana pasada. A la vez, Pablo mismo decía que era un apóstol llamado. Él fue el último apóstol, porque solamente los primeros 12, y Pablo, como un abortivo, diría él, se le apareció el Señor Jesús en 1 Corintios el capítulo 15, para poder decir que Cristo también se le apareció y que Cristo fue el que le enseñó y que Cristo fue quien comisionó a Pablo para que vaya y les predique a los gentiles. Y terminó diciendo que era un hombre apartado para el Evangelio de Dios, como él mismo lo dijo: desde el vientre de mi madre al Señor quiso apartarme para este ministerio. El apóstol Pablo era consciente, estaba convencido de su llamado de parte de Dios, y por eso para él no había cosa más importante que la gloria de Dios. Era tal el impacto de la gracia de Dios a su vida que él no escatimaba esfuerzos en anunciar las buenas nuevas, el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Hoy vamos a meditar, al igual que la semana pasada, en el libro de Romanos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1, el versículo del 2 al 4. Y el título de nuestro sermón en esta mañana es Promesa cumplida. Ese es el título de nuestro sermón. ¿Lo tenemos? Dice así: que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios como un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Algo curioso, hermanos, que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos, no le estaba escribiendo a una iglesia incrédula, no le estaba escribiendo a personas que no sean cristianas, sino le estaba escribiendo a creyentes,
que habían confiado y habían abrazado su fe en Jesucristo, que saben que Dios había hablado a través de las Escrituras. Y es por eso que volvemos a afirmar que el Evangelio no solamente es para un momento, el Evangelio es para todos los días, es para toda nuestra vida. Tenemos que predicarnos todos los días el Evangelio. ¿Por qué? Porque todos los días luchamos, todos los días necesitamos de ese poder para poder batallar en el día a día. Hoy vamos a ver tres cosas. Y el apóstol Pablo nos va a decir en primer lugar que el Evangelio de Jesucristo, el Padre lo prometió. Vimos en la parte final del versículo 1 que el apóstol Pablo había sido apartado para el Evangelio de Dios. Y automáticamente nos dice en el versículo 2 que él había sido apartado para ese Evangelio que el Padre, que Dios ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo no viene con un mensaje novedoso y extraño. No se empieza a promocionar a sí mismo. No busca que las personas pongan su esperanza en Él, sino todo lo contrario, que pongan su esperanza en Dios, quien ya nos ha dado la promesa eterna de salvación en Cristo Jesús para su pueblo. Algo que debemos de ser conscientes es que el Evangelio proviene de Dios. No fue una invención a última hora o que se dio por casualidad del destino, sino que fue prometido por Dios a través de sus profetas. Dios cumple sus promesas. Esta es una realidad. Dios cumple sus promesas. Cuando empezamos a estudiar desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de todas las promesas que Dios había dado. Una de las promesas que podemos ver en Génesis capítulo 3, el versículo 15, ese versículo es considerado el protoevangelio. ¿Pero por qué el protoevangelio? Cuando el hombre había pecado, cuando el hombre había desobedecido a Dios, cuando el Señor le dijo, ¿por qué? ¿Quién te ha enseñado que estabas desnudo? Cuando Él le dijo, la mujer que me diste me dijo, y cuando la mujer le echó la culpa a la serpiente y el Señor empezó a dar cierto juicio hacia cada uno. Al final a la serpiente le dijo, de cierto de la mujer ella concebirá y su descendencia saldrá uno que te pisoteará o te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, dando a entender lo que Cristo Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario, donde iba a derrotar a Satanás, donde iba a vencer a Satanás. Satanás pensó por un momento que podría hacerle daño a Jesucristo cuando Él estaba siendo crucificado. Pero la realidad fue todo lo contrario, porque Cristo venció y esa victoria se nos ha concedido ahora, porque ya no estamos bajo el dominio de Satanás, sino ahora estamos bajo el dominio de Cristo Jesús, quien venció en la cruz y que resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre, que un día volverá otra vez y llevará a su pueblo para estar con Él por toda la eternidad. Dios cumple sus promesas. Todo lo que Dios promete, lo cumple. Es así que podemos estar seguros que todas las promesas que Dios nos ha prometido, Él las va a realizar en nuestras vidas. En medio de las circunstancias que podemos estar pasando, podemos estar seguros que Dios sigue siendo fiel y que sigue siendo verdadero, que es alguien confiable y seguro y que podemos depositar toda nuestra confianza en Él y que Él cumplirá sus promesas. A veces en nuestras vidas, cuando el mal viene y viene otro mal y viene otro mal y mal y mal, y cuando decimos, ¿cuándo este mal me va a soltar? El Señor sigue diciendo que Él va a cumplir sus promesas, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque el Señor es soberano. Porque Él tiene el dominio y el control absoluto de toda situación y de toda circunstancia que pueda pasar en nuestras vidas. Hermanos, las buenas nuevas o el Evangelio de Dios están centradas en una persona, y esta persona es Jesucristo. Es así que podemos afirmar que el Evangelio se trata de Jesucristo, o el Evangelio
es el mismo Señor Jesucristo. Dios lo prometió a través de sus profetas. Es decir, a lo largo de todo el Antiguo Testamento podemos afirmar que Dios nos ha hablado y ha afirmado una y otra vez que iba a enviar al Salvador, que iba a enviar al Mesías prometido, que iba a quitar el pecado del mundo, que este Mesías iba a cargar con todo el pecado y que venía a dar salvación, reconciliación, que venía a dar esperanza, que venía a dar perdón de pecados, y esta reconciliación tenía que ver con el Padre. ¿Por qué? Porque estábamos enemistados con Dios, éramos enemigos de Dios, porque no buscábamos hacer lo que Dios quiere, sino que buscábamos lo que nosotros queríamos, y que en su momento, más adelante vamos a ver cuando el apóstol Pablo nos venga a decir, a partir del versículo 18 hacia adelante, acerca de cómo comienza este tema del Evangelio. En la misma vida de nuestro Señor Jesucristo se fueron cumpliendo todas las profecías que el Padre había dicho por medio de sus profetas acerca de Él. En el versículo 2 que acabamos de leer de Romanos, nos dice que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Algo curioso es que el apóstol Pablo pone un énfasis especial que Dios determinó que la promesa del Mesías, del Salvador, del Evangelio, queden registradas en las Sagradas Escrituras. Y tal vez nos preguntáramos, ¿no? ¿Pero por qué pone un énfasis? El énfasis va en que en ese entonces no solamente estaba la Tanaj, como dirían los judíos, o como nosotros la conocemos, el Antiguo Testamento, sino que también estaban los escritos rabínicos que en ese entonces circulaban. Estos escritos rabínicos a veces eran tomados más en cuenta que las Sagradas Escrituras, y por eso nuestro Señor Jesucristo empezó a llamar la atención a todos los fariseos, porque habían subido la ley muchísimo más alto y ellos ni siquiera podían cumplirla, y exigían que el pueblo cumpla ciertos regímenes que ni el mismo Señor había dicho que se haga. Hoy en día no ha pasado desapercibido eso, o podríamos decir, sigue siendo igual. Hay muchas sectas que no solamente utilizan la Biblia, sino que también tienen ciertos libros y que ellos consideran en muchas ocasiones muchísimo más verídico que las Sagradas Escrituras. Podrían tener ahí el libro de Elena White, podrían tener el libro del Mormón, que al final ellos lo consideran muchísimo más inspirados que las Sagradas Escrituras. Pero la realidad es que Dios se ha revelado en su palabra, y es así que solamente en ella nosotros podemos encontrar luz, podemos encontrar seguridad, podemos encontrar firmeza por la promesa de Dios acerca de su Hijo como el registro seguro de inspiración sagrada. Y es así que podemos afirmar que son las Escrituras las que dan testimonio acerca de Cristo, como Él mismo lo afirmó en Juan 5:39. Que son las mismas Escrituras las que tienen poder para edificarnos, como nos dice en Hechos 20:32. Que son las mismas Escrituras las que pueden santificarnos, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo en su oración al Padre en Juan 17. Que son las mismas Escrituras las que pueden capacitarnos y hacernos perfectos para toda buena obra, como nos dice 2 de Timoteo, el capítulo 3, de los versículos del 16 al 17. Hermanos, el Evangelio no es algo nuevo, no es algo inventado por algún hombre, sino que es el cumplimiento de la promesa que fue dada por Dios a través de sus profetas y que fue consignada en las Sagradas Escrituras. Por ello, cualquier cosa que no esté de acuerdo con la revelación que Dios ha dado por medio de su palabra, podemos afirmar que no pertenece al Evangelio. Es así que no tenemos por qué creerlo ni obedecerlo, o como diría las palabras del apóstol Pablo, si vamos por un momento a Gálatas capítulo 1, el versículo 8, dice así: pero ni aún nosotros, o un ángel del cielo,
les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. O en otras palabras, sea maldito. Porque nadie puede cambiar lo que Dios ya determinó y dijo en su palabra. Dios cumple sus promesas. Y en segundo lugar, hermanos, les dirá que el evangelio de Jesucristo, la promesa de Dios a David, se cumplió. El versículo 3 de Romanos capítulo 1 nos dice: es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. El apóstol Pablo primero menciona que es el mensaje de salvación, es decir, el evangelio prometido por Dios acerca de su Hijo Jesucristo. En los evangelios podemos ver la concepción milagrosa que Dios hizo por medio del Espíritu Santo cuando vino María, y también junto a su prometido José, que fue el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué podemos decir de ellos? Que ellos eran descendientes del rey David. Cuando empezamos a meditar en Mateo y en Lucas y miramos la genealogía, podemos ver cómo tanto Mateo y Lucas hacen o rutean la genealogía de Jesús para poder terminar en David. Dios ya había revelado por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca del Mesías, acerca del Cristo prometido, y que éste iba a venir de la casa de David, en cumplimiento precisamente de la promesa de un rey del linaje de David. Si vamos por un momento a Isaías capítulo 11, el versículo del 1 al 5, para poder ver una de las promesas de Dios. Isaías capítulo 11, de los versículos del 1 al 5. ¿Lo tenemos? Dice así: entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Como también lo diría el apóstol Pedro en su discurso a los judíos allá en Pentecostés, en el capítulo 2, el versículo 29 al 31. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, nació dentro de una familia humana y participó de todos los aspectos de la vida humana con el resto de la humanidad, identificándose con una raza humana caída, pecadora, y al mismo tiempo viviendo sin pecado. Es por esta razón que Él se convirtió en el sumo sacerdote perfecto, siendo plenamente Dios, pero también siendo plenamente hombre, a fin de que se pudiera decir que Él se compadece de nuestras debilidades, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En la antigüedad, cuando Job empezó a reclamarle al Señor, podría haberle reclamado y decirle: tú no comprendes al hombre, tú no sabes qué es sufrir, tú no sabes qué es padecer. ¿Acaso alguna vez tú has sido tentado? ¿Acaso alguna vez te han abandonado? ¿Acaso alguna vez te han escupido? ¿Acaso alguna vez te han azotado? ¿Acaso alguna vez tú has tenido hambre? ¿Tú has tenido sed? ¿Has llorado? Y cuando leemos en la carta de los Hebreos,
Después de la venida de nuestro Señor, el Señor le podría decir: yo tuve hambre, tuve sed, fui escupido, fui abandonado, fui despreciado, fui golpeado por mi propia gente a la cual yo vine a darles el Evangelio. Pero todo lo hice por amor y puedo comprender a la raza humana. Él es el único que puede comprendernos a la perfección. Es por eso que Él fue 100% hombre y a la vez 100% Dios. La demanda cuando Adán pecó, la ofensa fue hacia Dios. No había forma en que el hombre pudiera hacer cualquier sacrificio para poder pagar esta ofensa que había sido contra Dios. Dios le ofreció al pueblo de Israel para que por medio de ellos pudiera venir la salvación a las naciones. Les puso sacerdotes por medio de la tribu de Leví, pero aún esos sacrificios que tenía y que el sacerdote presentaba año tras año por los pecados de su pueblo y por él mismo, no podían quitar todo el pecado del pueblo. Lo único que hacían era como un tarrajeo, simplemente tapaban nada más la ofensa. Hasta que tuvo que venir el sumo sacerdote perfecto Jesús, que quitó realmente el pecado. Pero tal vez diga: pero Jesús fue 100% Dios, 100% hombre, sí. Pero ¿por qué tuvo que tomar forma de hombre? Porque la ofensa la hizo un hombre, y un hombre tenía que presentar el sacrificio. ¿Y por qué tenía que ser siendo Dios? Porque el sacrificio tenía que estar a la altura de Dios, porque la ofensa fue hacia Dios. Es por eso que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, y el sacrificio fue aceptado por medio de Dios. Este es el Evangelio, la grandiosa y excelente noticia de que en Jesucristo Dios se convirtió en un hombre que pudo morir por todos los hombres como sacrificio sustitutivo, perfecto por los pecados del mundo entero. Pablo, en un breve saludo, afirma que las profecías que están en las Sagradas Escrituras acerca del Mesías, de Cristo Jesús, son verídicas. La promesa que el Padre dejó por medio de sus profetas acerca de su Hijo Jesús, acerca del Mesías, todo tiene cumplimiento en Jesucristo, porque Él es el Mesías, Él es el prometido, Él es el Rey eterno, Él es el mismísimo Hijo de Dios. Pero ¿por qué el apóstol Pablo inicia esta carta diciéndoles esto? Porque el apóstol quiere que la iglesia de Roma pueda tener ánimo, pueda tener gracia, pueda tener esperanza, pueda tener paz, al saber que no han creído en un hombre común y corriente, sino en el mismísimo Hijo de Dios. No en un hombre que cambia, no en un hombre que falla, no en un hombre que peca y al final puede poner una careta, sino en Dios que es verídico, en Dios que es real, en un Dios que comprende, en un Dios que perdona el pecado, en un Dios que se hizo hombre para salvarnos, para poder redimirnos del pecado. Es así, hermanos, que junto a nuestros hermanos de aquel entonces de la iglesia de Roma, podemos llenarnos de gozo al saber que nuestro Salvador es todopoderoso, que Él cumple todo lo que se ha propuesto, pues es Dios, y cumplirá todo lo que ha prometido, al igual que se cumplieron en Él todas las promesas que el Padre ya había dicho en las Sagradas Escrituras. Al igual que nuestros hermanos de aquel entonces que estaban escuchando esta buena noticia, el Evangelio de la gracia de Jesucristo, que podían estar seguros de que su Señor y Rey vive y reina para siempre, que es el único que puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, que su reino y poder es eterno, y que es así en que podemos estar seguros, que podemos encontrar en Él una roca eterna, que podemos encontrar en Él un amparo y fortaleza, que podemos encontrar en Él un gozo que el mundo no lo puede dar, que podamos encontrar en Él un refugio que nada en este mundo nos puede brindar y que solamente en Él podemos encontrar de generación en generación, que podemos acercarnos con confianza y no ser rechazados, porque podemos hallar gracia y recibir gracia y misericordia para el oportuno socorro, como nos dice Hebreos 4:16. Tenemos buenas noticias, y estas buenas noticias o buenas nuevas
siguen siendo para toda la iglesia de todos los siglos. La buena noticia de la que hablamos es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey prometido, cuyo reino es eterno. Porque solo en Jesucristo podemos encontrar paz en medio de todos los problemas. Por más aflicciones, tentaciones que en el día a día podemos enfrentar, podemos encontrar en Él un refugio y saber que Él está pronto para ayudarnos y para darnos el socorro que necesitamos. No dejemos de meditar, hermanos, en esta bendita verdad, porque como el apóstol Pablo diría, en ella solamente podemos hallar gracia y paz. Es por eso que el Evangelio es poder de Dios. No es solamente para un día. Lo malo de nosotros es que a veces pensamos que solamente se trató de aquel día, cuando Cristo tocó mi vida, cuando ese día mi corazón se conmovió, derramé lágrimas delante de Cristo por saber que Él me perdonaba, por saber que Él me aceptaba, pero empezamos a olvidar que el Evangelio es para todos los días y que tenemos a nuestra disposición este poder de Dios. Y a veces ya no nos parece tan interesante el Evangelio, que cuando empezamos a leer lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, nos parece algo tan normal, tan cotidiano, que ya no nos sorprende. Y solamente cuando llega Semana Santa y cuando vemos la pasión de Cristo y la brutalidad en la cual Él fue golpeado, maltratado y cómo todo lo que tuvo que padecer, salen unas palabras de tristeza y de lamento y decimos: Señor, tanto fue lo que me amaste que tuviste que padecer todo eso. Pero pasa Semana Santa y volvemos a lo mismo y ya no recordamos el Evangelio y simplemente olvidamos lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Es por eso que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma con el fin de que recordemos el Evangelio, con el fin de que nos prediquemos el Evangelio todos los días, con el fin de que nuestro corazón lata y arda de pasión por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, porque ninguno de nosotros merecía el que Jesús muriera y nos ofreciera perdón de pecados, y ese perdón de pecados que sigue estando disponible todos los días de nuestra vida hasta que seamos como Cristo allá por la eternidad. Y en tercer lugar, hermanos, les dirá que el Evangelio de Jesucristo es por quien es Hijo de Dios. El versículo 4 de Romanos capítulo 1 nos dice: y que fue declarado Hijo de Dios como un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios. Si bien se hizo hombre, Él sigue siendo Dios. Y fue designado, declarado Hijo de Dios, investido de poder, y su resurrección es la evidencia de ello, que es todopoderoso. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, que el Mesías sería llamado Hijo de Dios, en el Salmo capítulo 2, el versículo 7 y 8 dice: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. O como también nos diría Hebreos capítulo 1, el versículo 5 y 8. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré padre para él, y él será hijo para mí? El versículo 8 dice: pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por todos los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Solo el Hijo eterno de Dios, quien es verdadero Dios, puede salvar a su pueblo de sus pecados. Solo el Hijo eterno de Dios, quien es verdadero Dios, podía pagar con su vida por nuestros pecados, llevando la sentencia de muerte que recaía sobre nosotros y resucitar para nuestra justificación. Como el mismo apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 4, el versículo 25, que fue entregado por causa nuestra
de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. John MacArthur dice acerca de este versículo: a Cristo le fue asignado y Él se apropió por completo del título Hijo de Dios, cuando renunció por su propia voluntad al uso independiente de sus prerrogativas divinas y a la expresión plena de su majestad, vaciándose con humildad pleno, lleno de gracia y convirtiéndose en alguien totalmente sometido a la voluntad y al plan del Padre. Y en el versículo 4 que hemos leído nos dice que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Este Espíritu de santidad es el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que estuvo obrando en Jesucristo, no solamente en la resurrección de Él, sino también en todos los milagros que Él realizó cuando estuvo aquí en la tierra. La resurrección de Cristo de entre los muertos por el Espíritu Santo es la evidencia gloriosa que Jesús es el Hijo de Dios y que su sacrificio expiatorio por nuestros pecados ha sido totalmente aceptado por Dios, que somos eternamente perdonados, que somos eternamente salvados por la pura gracia de Dios en Cristo, y que podemos ver a la Trinidad obrando, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en medio de esta salvación. El Padre enviando al Hijo, el Hijo ofreciéndose como el sacrificio y el Espíritu Santo presentándole al Padre este sacrificio, y de esta manera consolidando la salvación, el perdón de nuestros pecados, para poder tener vida eterna en Cristo Jesús. Lo interesante que termina este versículo 4 es que el apóstol Pablo termina diciendo nuestro Señor Jesucristo. El apóstol nos quiere mostrar que no tenemos un rey distante o un Dios alejado de su creación y de su pueblo, sino a un Señor cercano que está cerca de nosotros. Y por eso afirma el apóstol diciendo es nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo es el Señor de señores, es el Señor de Pablo, es el Señor de la iglesia, es el Señor de nosotros, es el Señor de la iglesia de todos los siglos. El hecho de ser nuestro nos debe de llenar de profundo gozo, nos debe de llenar de gran esperanza, porque podemos identificarnos con nuestro soberano Rey, con nuestro gobernador y salvador, con nuestro dueño, de quien depende todas nuestras vidas y en cuyas manos estamos protegidos. Él tiene cuidado de nosotros. Podemos confiar, podemos descansar, podemos estar seguros de que Él tiene el control absoluto de toda nuestra vida y que nada ni nadie, nada podrá cambiar lo que Él ya ha determinado hacer con nosotros. Todos los días seguimos pecando. Todos los días seguimos fallando. El día en que dejemos de pecar será cuando estemos allá con Cristo por toda la eternidad. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, él luchaba consigo mismo porque seguía pecando. Oh, miserable de mí, decía él. Con mi mente voy a servir al Señor, porque mi cuerpo se da al pecado. ¿Qué puedo hacer? ¿Acaso hay esperanza para mí? ¿Acaso hay algo que pueda hacer? Y ahí viene el versículo tan hermoso que contamos en Romanos capítulo 8 y en el versículo 1 diciendo: para los que están en Cristo ya no hay ninguna condenación. ¿Por qué ya no hay ninguna condenación? Porque ya nadie nos puede condenar, porque Cristo Jesús pagó todo en la cruz del Calvario. Porque Cristo Jesús llevó todo nuestro pecado, toda nuestra culpa ya en la cruz, y ni aún Satanás puede acusarnos en este tiempo, porque Cristo ya venció, porque Cristo sigue siendo nuestro sumo sacerdote, quien Él sigue suplicando y diciéndonos: Padre, perdónalo,
porque yo di mi vida por Él y porque podemos volver nuevamente a Él. Este Hijo de Dios e Hijo de hombre, quien fue levantado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, fue nuestro Señor Jesucristo. Como lo declaró el apóstol Pablo, que Jesús significa Salvador, que Cristo significa el ungido y Señor significa gobernador soberano. Él es Jesús, porque salva a su pueblo de su pecado. Él es Cristo, porque ha sido ungido por Dios como Rey y sacerdote. Y Él es Señor, porque Él es Dios y el gobernador soberano del universo. Este es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo. Y ante ello tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Conoces a ese del que hablan las Escrituras? ¿Gobierna en tu vida como Rey soberano, como tu amante Salvador? ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Crees que es Dios sobre todas las cosas? ¿Nos sometemos a su señorío totalmente? ¿Tenemos la vida de aquel que resucitó de entre los muertos por el Espíritu de santidad? ¿Habita en nosotros ese mismo Espíritu de santidad? Y si nuestra respuesta es sí, pues entonces tenemos que vivir. Y si nuestra respuesta es no, pues entonces te animo a que puedas hacer las paces con Dios. Porque ser enemigo de Dios es algo totalmente triste y es algo totalmente que tú no te puedes imaginar. Porque cuando lleguemos en su momento a Romanos capítulo 1 del versículo 18 hacia adelante, te notarás la magnitud de lo que significa ser enemigo de Dios. Pero gracias a Dios que Él ha ofrecido y ha dado a su Hijo Jesucristo para que podamos encontrar en Él salvación, para que podamos predicarnos y seguir predicándonos el Evangelio, para que podamos seguir teniendo esperanza en Él de que Dios sigue cumpliendo su promesa y que Él no ha fallado. Él va a cumplir todo lo que ha dicho, todas las promesas buenas, como también todas las promesas de condenación para los que no están con Cristo. Pero podemos estar seguros en Él. Vamos a ponernos de pie. Cada uno de nosotros sabe cómo está delante de Dios. A Él no le podemos engañar. El Señor sigue diciendo, diría en Apocalipsis capítulo 3, que sigue tocando el corazón de la puerta de los creyentes para que puedan abrirle, para que puedan cenar con Él y hacer morada con Él. El Evangelio no solamente es para las personas que no creen en Cristo. El Evangelio es para todos los creyentes, porque necesitamos del Evangelio. Vamos a orar. Padre, en esta mañana estamos delante de ti, Señor. Señor, nada es oculto de nosotros. Padre, al leer cómo tú cumples tus promesas, que tú habías dicho ya por medio de tus profetas acerca del Mesías prometido, de que en su momento iba a venir. Le dijiste a tus profetas lo que iba a ocurrir. Lo manifestaste tantas veces, Señor, desde Génesis hasta Malaquías, de cómo iba a venir el Mesías. Y Padre, tú cumpliste tu promesa, como la evidencia de que tú sigues cumpliendo tu palabra y vas a seguir cumpliendo tu palabra en nuestras vidas. Señor, haz tu voluntad perfecta en nosotros. Llévanos siempre a toda verdad. Llévanos siempre, Señor, a cumplir tu perfecta voluntad en el día a día. Señor, tú le prometiste a David
que de su simiente, de su descendencia, Señor, iba a salir el Salvador. Viniste, tomaste forma de siervo, Señor. Te encarnaste a través del vientre de María, tanto como José y María fueron descendientes del rey David, y cumpliste también tu palabra, Señor, con tu siervo David. Dios, cuando nos podemos dar cuenta de que tú cumples todo lo que prometes, lo único que puede generar en nuestras vidas, Señor, es seguridad. De que por más circunstancias difíciles, de que por más circunstancias que podemos estar atravesando, de que por más que todo este mundo nos pueda ofrecer, no se puede comparar con todo lo que tú nos ofreces. Y a la vez, Señor, poder declarar, como el apóstol Pablo, diciendo de que tú eres el Hijo de Dios. Que tú eres el Dios encarnado, 100% Dios y 100% hombre. Que tú eres el único que puede comprendernos a la perfección. Que tú eres el único que puede perdonar nuestros pecados. Que tú eres el único, Señor, que puede ofrecernos gracia y misericordia para el oportuno socorro. Que tú eres el único que provee, Señor, la liberación cuando estamos siendo tentados en ese momento. Que tú eres el único, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos redarguye, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y que podemos volver a ti si te fallamos. Y que tú no estás alejado de nosotros, Señor, sino que tú estás presto a escuchar nuestras oraciones para poder volver nuevamente a estar contigo. Tú eres nuestro Señor Jesucristo. Tú eres nuestro Señor. No estás lejano de nosotros. Eres nuestro Padre. Pero ayúdanos también, Señor, a que no solamente sea de labios, sino que también salga de lo más profundo de nuestro corazón. Señor, tú que produces tanto el querer como el hacer según tu buena voluntad, te pido, Padre, que produzcas en nuestras vidas ese querer como el hacer de poder predicarnos todos los días el Evangelio. De que todos los días, Señor, podamos usar este poder tuyo para poder vivir en medio de este mundo, Señor, que todos los días quiere vernos destruidos. Donde Satanás, el mundo y nuestra propia carne quieren aflorar para poder destruirnos y para poder alejarnos de ti. Mas, Señor, te pedimos que no lo permitas. No permitas, Señor, que nos alejemos de ti, sino que estemos siempre contigo, Señor. Y si aún nos alejamos, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo vuelva a retumbar, que tu Espíritu Santo vuelva a gritarnos, Señor, a nuestro corazón, de que somos tus hijos y podamos volver nuevamente a ti. Señor, tú eres Jesús, nuestro Salvador. Señor, tú eres el Cristo, el Rey ungido por Dios, el Dios soberano, dueño de todo. Y tú eres el Señor. Tú eres nuestro amo. Tú eres quien perdona nuestros pecados y en quien podemos recurrir, Señor. Sigue haciendo tu voluntad perfecta en nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos a que cada día podamos volver siempre a ti y recordar el Evangelio, Señor, como tú así lo has dicho. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.